Y algo muy importante que creo que usted y yo hemos aprendido es que lo que nosotros leemos en Génesis, la narración y los relatos que vemos acá, no son cuentos para niños, no son relatos ficticios que se dejan a la imaginación de las personas. No, lo que usted y yo leemos acá es una realidad en donde conocemos cómo es nuestro Dios, quién es nuestro Dios, por qué hace las cosas, cómo hace las cosas. Y lo interesante de cuando vemos todo este aspecto y todo este asunto es que vemos que a Dios no se le sale de control todas las cosas, que Dios no va poniendo como remiendos a un paño que se rompe, a algo que tiene un problema en su confección, no, sino que Dios va actuando y realizando todas las cosas con una razón, con un propósito. Y es muy importante que usted entienda que la narrativa que presenta Génesis es una narrativa que nos da a conocer no solamente la grandeza de Dios, sino que también en ella vemos reflejado a Cristo y de cómo ha sido provisto a nuestras vidas como un medio de salvación. La semana pasada iniciamos el texto, que es un texto bastante amplio que habría que abordar o que teníamos que abordar, que viene desde Génesis capítulo 6, versículo 13, hasta Génesis capítulo 8, versículo 5, o un poquito más si usted quisiera tomarlo un poquito más en la narrativa. Y en esta sección de Génesis hemos visto la disposición que tiene Dios para traer juicio, pero también para demostrar su gracia. El día de hoy vamos a estar ubicados en Génesis capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 10. Y es precisamente lo que vamos a leer. Génesis capítulo 7, versículo 1 al 10. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, Noé entró al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Hermanos, vimos que Génesis en estos primeros capítulos nos muestra 3 grandes crisis. La crisis con Adán y Eva cuando fueron desterrados del Edén, del jardín del Edén. La crisis de los hermanos, Caín matando a Abel. Y esta tercera crisis que ya llega a incluir a toda la humanidad que estaba presente en ese momento. Una tercera crisis que es generada a causa de la maldad, de la rebeldía, del pecado. Una crisis que representaba muy bien lo que estaba viviendo esa generación antediluviana. Vemos también en esta sección que la soberanía de Dios también está presente, como ya lo hemos nombrado y lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. Vemos que Dios veía la maldad constante y presente día tras día, noche y día, desde la mañana hasta la noche, desde que se levantaban hasta que se acostaban. La maldad estaba presente en la vida de esta generación. Muchas personas se habían olvidado de Dios, otras muy pocas
tenían presente a Dios en sus caminos. Dios entonces en su soberanía determina un juicio a causa de la maldad y del pecado desarrollado en esta generación. Y Él no solamente lo determina, sino habla de cómo y de qué manera traería ese juicio. Pero en medio de todo ese juicio, en medio de todo ese pecado, Dios en su soberanía también demuestra su gracia en medio del juicio. Y es muy importante también que lo tengamos en cuenta, porque Dios, hablando a Noé, en Génesis capítulo 6, versículo 18, le dice: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. En medio de todo ese caos, en medio de toda esa maldad, en medio del juicio que Dios había determinado, en que decía cómo y de qué manera lo iba a hacer, Dios estaba determinando en su soberanía un medio para que estas personas pudieran ser salvas. Pero Él también estaba dictando quiénes podían ser salvos. La familia de Noé y Noé, una familia que Dios estaba preservando. Y también a este hombre se le da un trabajo que hacer. Tenía que cuidar de varias especies y de varios animales en un lugar en donde él tenía que confeccionar y que preparar y que tendría que estar listo para cuando eso sucediera. Este acontecimiento mundial que ya Dios había determinado que tendría que suceder, en Génesis vemos no solamente toda esta crisis, no solamente la inmensidad del arca, no solamente los animales acudiendo que es más que todo lo que se enseña, lo que nos llama la atención, la inmensidad del arca, la inmensidad de los animales que pudieron entrar, todo el diluvio que hubo. Pero eso nos saca un poco de la importancia de lo que Noé está tomando y está decidiendo hacer, de la obediencia que Noé tiene delante de Dios y de lo que Dios está hablando a Noé. Es muy importante en estos capítulos, del capítulo 6 al capítulo 8. En medio de todas estas secciones, en medio de los versículos que hemos visto que narra Génesis, hemos aprendido que hay principios que nosotros debemos obedecer para superar la crisis. 3 de esos primeros principios los vimos la semana pasada. El primero fue escuchar y obedecer a Dios, Génesis capítulo 6, versículo 13 al 17. El segundo, que Dios es el que determina tener una relación de pacto con Noé, con las personas en este caso. Dios determina tener una relación de pacto. Génesis capítulo 6, versículo 18. Y vimos otro principio que es muy importante, el sometimiento a la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, del versículo 19 al 21. Dios, en esta primer parte de su monólogo y de lo que Él está conversando y hablándole a Noé, está diciendo qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Pero también está proveyendo un medio de salvación. Y en ese medio de salvación Noé está poniendo atención porque hay lineamientos, directrices que él debe seguir y a los que él debe apegarse. Porque son lineamientos que tienen detalle, que tiene que hacerlos tal y como Dios se los está mandando. Y la respuesta de Noé es muy importante en esa sección o en lo que vemos que acontece en el diluvio. Y esta respuesta de Noé es un claro ejemplo de cómo los israelitas deberían de responder a este escrito. ¿Cuál es esa respuesta? Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La respuesta está en esa frase. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No vemos a Noé hablando, no vemos a Noé opinando,
no vemos a Noé discutiendo. Vemos que Noé estuvo atento a las palabras de Dios, a los mandatos que él estaba estableciendo, porque de ello, de obedecer y de someterse a esos mandatos, dependería no solamente su propia vida, dependería la vida de su familia y de los seres que Dios le estaba encargando. En cada uno de estos principios que vimos anteriormente, entendimos que hay lecciones que nosotros debemos aceptar y lecciones a las que nosotros debemos ponerle atención, que son lecciones muy sencillas, pero son importantes lecciones que tenemos que tener presente en nuestras vidas como creyentes y como hijos de Dios. La primera de ellas es la importancia de escuchar y obedecer a la palabra de Dios para superar las crisis que vengan. La segunda es que Dios es el que decide establecer un pacto por medio de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, y por la cual nosotros tenemos garantía de salvación. Y la tercera es que debemos recordar siempre su palabra. Debemos de recordar siempre las palabras de Dios. Porque, hermanos, en estas palabras es donde nosotros encontramos vida. Ahí es donde encontramos qué es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Encontramos cómo Dios demuestra su amor, misericordia, compasión con toda la humanidad. Y encontramos lo que vendrá también en nuestro futuro. Ahí encontramos, hermanos, la verdad infalible. Y como escribe el apóstol Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. A esos creyentes que habían salido de su patria y que estaban viviendo en otros lugares, les envió esta carta y les recordaba siempre estas cosas. Aunque ustedes, dice el apóstol Pedro, las sepan. Aunque nosotros ya sepamos al revés y al derecho y en varias versiones qué es lo que narra la Biblia del diluvio, tenemos que estar recordando estas palabras. ¿Por qué? Vea lo que dice al final en ese versículo de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Y estéis confirmados en la vida presente. La palabra de Dios, hermanos, es la que a usted le va a dar buenos fundamentos, es la que va a afirmar su vida, es la que va a confirmar su vida presente para no caer, para no resbalarnos. No creyendo que estamos firmes, creyendo únicamente y dependiendo de la palabra de Dios, que es la instrucción clara que nosotros tenemos que recibir todos los días, no solo los domingos, no solo en los estudios y no solo en los discipulados, todos los días depender de la palabra de Dios, porque ella es la que trae firmeza a su fe y confirma sus vidas en el presente que nosotros vivimos, en nuestro diario vivir, en medio de la crisis. ¿De qué se tiene que acordar usted? En medio de las circunstancias difíciles, ¿de qué se tiene que acordar usted? ¿Del trabajo, de su esposa, de sus hijos, de las personas que ya no están a su lado? Lo único que nos puede traer estabilidad, lo único que a nuestras vidas nos puede traer una certeza de que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, es estableciendo nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice. Y continuando, hermanos, con la enseñanza de la que vimos la semana pasada, obedeciendo a los principios de Dios en medio de la crisis, la segunda parte, el día de hoy vamos a agregarle 4 principios más a estos 3 que vimos la semana pasada, llegando a un total de 7. Y es importante que los tengamos en cuenta y están basados en este relato bíblico que nos presenta Génesis. El primero de ellos, hermanos, es que nosotros debemos descansar en la gracia de Dios. Descansando en la gracia de Dios. Dios continúa hablando, Dios continúa el relato que se desarrolla en este capítulo de Génesis, a una manera de monólogo, porque no vemos alguna interacción de parte de Noé, nada más vemos que Noé estaba atento.
Noé está siendo un receptor del mensaje y del mandato que Dios estaba dando. Cuando entramos a este capítulo 7 que leímos al principio, vemos que Dios se menciona como Jehová. Y es precisamente el nombre que se usa cuando Dios hace un pacto y establece un pacto con el hombre. A diferencia del nombre que se usa en el relato de Génesis, cuando vemos que Él hace todas las cosas, cuando vemos que Él dice y las cosas que se hacen, Elohim, Dios, en esta ocasión Dios está utilizando, o el relator, el que escribe, está utilizando el nombre de Jehová para llevarlo a esa relación más personal con el hombre en donde establece su pacto. Dios confirma lo que había dicho anteriormente: estableceré mi pacto contigo y entrarás tú y tu familia. En el versículo 1 del capítulo 7 es donde vemos: porque Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis capítulo 7, versículo 1. Y no era que Noé era muy limpio, era sin pecado, era santo, puro y sin mancha, no. Noé también tenía pecado, sino que fue Dios quien determinó mediante su gracia verlo como justo. Porque recuerden también que habían accionar, maneras de caminar de Noé, que determinaban la relación que él tenía con Dios. No para que Dios lo viera más justo, no para ser diferente a las demás personas, no, porque era algo que nacía en el corazón de él. Era algo que surgía de su propio corazón. Entonces él tenía a Dios presente en su camino. Y en el capítulo 6 nos dice que Noé tenía acciones que lo diferenciaban a sus contemporáneos. Pero esas acciones no eran las que Dios determinaba para verlo como justo. No, las acciones no nos hacen justos delante de Dios. Es Dios, mediante su gracia y su soberanía, según su voluntad, la que determina si somos o no justos. Nuestras acciones, si estamos sincronizados o sintonizados a tener presente a Dios en nuestras vidas y en nuestros caminos, son las que van a las personas a ver que hay algo diferente en nosotros. No que las vamos a hacer para dictar nosotros que somos diferentes. Es Dios el que produce en nosotros, como dice la palabra de Él. Incluso vemos nuevamente el compromiso que tenía Noé con el mandato de Dios. Cuando leemos en Génesis capítulo 7, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Nuevamente, confirmando la disposición que tenía Noé con las palabras de Dios, confirmando la disposición que tenía a obedecer a la palabra de Dios. La gracia de Dios está presente en este pasaje con Noé, con su esposa, con sus hijos, con las esposas de sus hijos, incluso con los animales, aquellos que eran limpios o no limpios. Y recuerden que aquí cuando nos habla de animales limpios o no limpios, no nos está hablando de aquellos animales que se podían comer, porque hasta esa época no se comían o se alimentaban de carne, no se comían animales, sino que consumían vegetación, ¿verdad? Esta función de limpios y no limpios era para los medios o los animales que se podían utilizar para sacrificar a Dios o no. También vemos que las aves o los animales que se arrastran también encuentran gracia de parte de Dios. Una gracia que iba a ser demostrada en medio de un juicio que traería todo sobre la faz de la tierra. Dios lo había dictado así. Capítulo 6, Dios ya había dicho: voy a destruir todo. Y nuevamente lo está diciendo y lo está confirmando en el capítulo 7. Voy a raer todo sobre la faz de la tierra, en el versículo 4. En medio de ese juicio, en medio de ese diluvio mundial que se aproximaba, la gracia de Dios es demostrada en el versículo 7, capítulo 7 de Génesis, versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. A la edad de 600 años, Noé y su familia entró al arca. Y Dios en su soberanía
muestra también que los animales iban a ingresar. Él iba a trabajar, o él iba a operar con los animales, dirigiéndolos a ese lugar en donde tenían que entrar. Dios soberano actuando sobre su creación también. Y Noé estando atento y estando consciente de lo que él debía de hacer. En este pasaje nos surge una gran duda cuando leemos este relato, pero es una duda que se resuelve cuando nosotros aprendemos que Dios es soberano, que el Dios que usted y yo tenemos es soberano, y que así como Él crea, así Él direcciona, así Él controla, y así como Él hizo, así puede también deshacer. Él fue quien creó todo, hermanos, que también decidió cómo traería juicio y que estaba diciendo cómo habría salvación. Él está poniendo todos los ámbitos, Él está marcando toda la cancha de cómo deben de ser las reglas del juego. Entonces también, así como Él estaba creando todas las cosas, así como Él estaba diciendo cómo era el juicio, así también como Él estaba dando el medio de salvación, así también Él se encargaría de enviar a los animales que debía albergar y proteger Noé. Nuevamente vemos la soberanía de Dios que sigue estando presente en medio del juicio. La gracia de Dios también demostrada a un grupo determinado de personas en medio de una generación mala, corrupta. Y justamente antes de que todas las aguas empezaran a inundar la tierra, en el día del juicio, antes de ese día del juicio, Noé, Sem, Can y Jafet, la mujer de Noé y las esposas de sus hijas, de sus hijos, entraron en el arca junto con todos los animales según su especie y en parejas. En el versículo 4, en el capítulo 7, vamos a ver dos frases que determinan aún así más la gracia de Dios y también la manera en la que Él iba a limpiar todo por causa del diluvio. La primera frase es la que dice pasados 7 días. Según algunos teólogos, se ha determinado que Dios estaba dando la última oportunidad a esa generación. Porque recordemos que Noé durante 100 años, no fue una semanita, como lo narraban algunos otros relatos mitológicos y algunas otras leyendas. Noé durante 100 años, después de haber recibido y hablado con Dios en el capítulo 6, brincamos al capítulo 7 de una manera muy rápida en nuestra lectura, pero ahí hay un transcurso de muchos años. Durante 100 años Noé estuvo siendo obediente y trabajando con las direcciones que Dios le dio. Pero no solamente estuvo siendo obediente y trabajando, cortando árboles, buscando todos los materiales que tenía que tener para desarrollar esa arca, para construirla, sino que también él estuvo predicando, como dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Él estuvo hablando, él fue pregonero de justicia, hablando de que algo sucedería. Pero las personas, así como lo escuchaban hablando, lo veían actuando. Y nunca había llovido. No había manera en la que esa construcción tan grande e inmensa, las personas creyeran que pudiera flotar, encima de las aguas. Pero Noé estaba siendo obediente a lo que Dios le había dicho. Aunque las personas podían posiblemente burlarse, aunque las personas podían posiblemente señalarlo, y no solamente a él, sino también a sus hijos, que muy probablemente también le ayudaron en su construcción. Noé estaba siendo obediente durante 100 años. 100 años como los que nosotros tenemos conocimiento el día de hoy. 100 años como los que nosotros también en nuestra era actual o contemporánea también los llevamos según un calendario. 100 años. Noé demostró en esos 100 años un compromiso con lo que anunciaba, un compromiso a lo que Dios le había hablado.
Y después de 100 años, Dios da una última oportunidad. Dios empieza a llevar a los animales para ingresar al arca. Dios le dice a la familia, es momento de que usted entre al arca. Y pasan 7 días. Durante esos 7 días, Noé estuvo trabajando claramente, no estuvo sentado en una hamaca o en una cama descansando a ver qué iba a pasar. No, él estuvo trabajando también. Y durante esos últimos 7 días, Dios da una última oportunidad. Una última oportunidad. Y él dice, Dios, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esa referencia de 40 días y 40 noches es una referencia bíblica a un periodo de purificación, en donde todo va a quedar completamente limpio, clarito, puro, transparente. Moisés estuvo 40 días en el Sinaí, Éxodo capítulo 24, versículos 12 al 18. Jesús estuvo ayunando en el desierto durante 40 días. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 2, o incluso en los otros evangelios lo pueden encontrar. Y es que esta referencia se emplea para entender que va a haber una limpieza completa. Noé experimentó algo en su vida que lo transformó. Jesús, como hombre, Dios siendo hombre, estaba preparándose para que su vida también fuera llena del Espíritu Santo de Dios y anunciar el Evangelio con poder. Hubo una transformación también. Entonces, durante estos 40 días, estas 40 noches, todo iba a quedar completamente limpios. Y empezando en este periodo, Noé y su familia, ojo, descansan en la gracia de Dios. Durante este periodo, antes incluso de que empezara a llover, una semana antes, ya ellos estaban descansando en la gracia de Dios. Y en medio de esa crisis mundial que se avecinaba, la familia, y no solo Noé, su familia también tuvo que depender de esa gracia de Dios. Y que por esa gracia estaban siendo salvos, por un medio provisto por Dios y por un mandato de Dios. Porque Dios lo quiso, porque Dios les dio el medio y porque Dios lo estableció así. Y esa es nuestra primera lección, hermanos. Debemos aprender a descansar en la gracia de Dios en medio de la crisis. Qué difícil, no es fácil, porque estamos acostumbrados como hombres o como mujeres a tratar de resolver todo y solucionar todas las cosas, pero no estamos acostumbrados a descansar y obedecer y depender únicamente de la gracia de Dios en nuestras vidas. Confiar completa y absolutamente de Dios en ese momento difícil, pero que por la gracia de Dios tenemos absoluta certeza de que Él se encargará y tendrá control cuando estemos atravesando la crisis. Aprenda, hermano y hermana, a descansar en la gracia de Dios en medio de la situación difícil que pueda estar atravesando. Punto número 2, creyendo que todo ayuda para bien. El apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, en la carta a los Romanos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Hubo un propósito en el llamado de Noé? Sí. Hubo gracia de Dios para con Noé y su familia. ¿Hubo un propósito en su vida? Sí. Hay un llamado de Dios para su vida. Pero todas las cosas le van a ayudar a bien. Tenemos que creer que todo ayuda para bien. Y es muy importante que veamos que el pasaje no dice para pasarlo bien. El pasaje dice que todas las cosas ayudan a bien, no para pasarlo bien. Pongamos mucha atención. Las cosas ayudan a bien. Y entonces, en esos momentos difíciles, el Espíritu Santo va a realizar algo en la vida del creyente, va a realizar algo en la vida de los hijos de Dios, en los cristianos. Y es que Él va a ir formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros.
Él va a ir formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, esas crisis son importantes para ver qué tan fuerte es nuestra fe y nuestra dependencia en descansar completa y absolutamente en la gracia de Dios. Dios va a usar, hermanos, vean, Dios va a usar cosas buenas, cosas malas, peores, trágicas, horribles, terribles, para bien. No solamente cuando en el banco tenemos plata, no solamente cuando en el matrimonio hay bastante amor y se llevan muy bien. Cuando en la familia todo está completamente estable, no solamente ahí. En las situaciones difíciles y malas, Dios va a usarlas para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Vean, hermanos, el juicio que Dios había determinado sobre la humanidad, mucha atención a esto. Dios había determinado un juicio sobre la humanidad. Dios había dado un mandato y una dirección. Dios había dado medidas específicas para la construcción de un arca. Dios también estaba mostrando su gracia. La obediencia de Noé fue por 100 años, construyendo lo que Dios le había dicho. Durante esos 100 años, Noé fue pregonero de justicia. Fue predicando mediante sus actos y también con su voz. Él ingresó, después de que todo estuvo concluido, al arca con la familia y los animales. Él, hermanos, ojo, escuchó, incluso pudo haber visto cómo las cataratas de los cielos empezaron a caer. Empezó a escuchar cómo esos grandes abismos empezaban a emanar agua. Escuchó a las fuentes de los abismos abriéndose. Y muy posiblemente, pudo escuchar los gritos de las personas desesperadas en medio de ese diluvio. Y él, hermanos, vio cómo Dios mismo, Jehová, cerró la puerta. Y todo eso ayudó a bien a Noé. Toda esa crisis que estaba sucediendo a su alrededor, él estaba descansando en la gracia de Dios y su familia también. Pero toda esa crisis que estaba sucediendo a su alrededor, algo que nunca había pasado en todos los años que él había vivido, algo que él nunca había experimentado en todos sus años, algo estaba aconteciendo. Y eso ayudó para bien. Veamos qué importante, hermanos, lo que estamos leyendo en este texto. Noé no quedó exento de la crisis. Él junto con su familia tuvo que pasar la crisis, escuchar los estruendos, sentir cómo la barca o el arca empezaba a flotar. Empezó a elevarse poco a poco esa arca. Experimentó con su familia en esa arca, en esa protección, un momento de crisis, pero de manera distinta a lo que todos los demás a su alrededor estaban experimentándolo. Porque él estaba descansando en la gracia de Dios y creyendo en el Señor. Él estaba creyendo en que Dios preservaría su vida. Porque él había establecido, Dios mismo había establecido el pacto con él y con su familia. Él creyó en las palabras de Dios. Y que en medio de la crisis, él y su familia iban a poder ser resguardados y cuidados por Dios mismo. Hermanos, nosotros estamos creyendo que Dios es el que tiene control de nuestras vidas. En la crisis, ¿sale usted pegando gritos y desesperado como todas las demás personas? En la crisis estamos actuando igual a todas las demás familias, a todos los demás matrimonios que no conocen de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos actuando en la crisis? Estamos depositando nuestra confianza en que Él, Dios,
es el que preservará nuestras vidas y la vida de nuestra familia. Estamos descansando en la gracia de Dios y creyendo que Dios estableció el pacto con nosotros y dijo que iba a preservarnos. ¿Estamos creyendo en eso? Estamos basando nuestra fe en lo que la palabra de Dios nos dice, en la verdad de la palabra de Dios. O estamos afanados, angustiados, tratando de ser nosotros mismos los que tenemos control de nuestras vidas. Tratamos de evitar o pasar la crisis por nuestros propios medios, porque yo soy muy hombre o yo soy muy mujer, muy empoderada y puedo superar todo lo que venga. ¿De quién estamos dependiendo en medio de la crisis? Recuerde que todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan para que Cristo sea formado en su vida y en mi vida. No solo los momentos buenos, aún incluso en este resguardo que tenía Noé y toda la crisis que estaba pasando a su alrededor, las cosas estaban ayudando para bien. ¿Por qué? Porque él había obedecido la palabra de Dios. Porque Dios le había dado un medio para ser salvo junto con su familia, para resguardarlo en medio de esa crisis. Y esta es nuestra segunda lección el día de hoy. Creer que todas las cosas nos ayudan a bien. No son solamente las cosas buenas, son todas las cosas. Incluso las que nosotros creemos que se le salieron de control a Dios. Incluso aquellas mismas que vienen por nuestra propia necedad y rebeldía. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. El apóstol Pablo, más adelante en ese mismo capítulo 8, nos cita y nos habla de una verdad que es irrefutable para nosotros como creyentes el día de hoy. Romanos capítulo 8, a partir del versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Este es el medio de nuestra salvación, recuérdelo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas si ya entregó a lo más valioso que Él tenía? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Toda la tribulación, toda la angustia, toda la persecución, todo el hambre, toda la desnudez, todo el peligro. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por Cristo Jesús, no por usted, no por sus capacidades y habilidades, por Cristo Jesús. Y vean lo que dice el apóstol Pablo a estas personas en Roma. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas. Cuando creemos en Cristo Jesús como nuestro único Salvador y Redentor y que es el único camino al Padre y que es el único medio de salvación, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Noé estaba pasando por una situación difícil. El grupo de israelitas que estaba saliendo de Egipto, siendo dirigido por Moisés, iba a afrontar situaciones difíciles. Dios entonces les está enseñando a esta primera audiencia
a que ellos deberían descansar en su gracia y aprender que todo lo que vendría iba a ayudar para bien. Tercer punto, observando la acción de Dios. En medio de esa crisis, cuando usted está descansando en la gracia de Dios, cuando usted ve que todas las cosas le ayudan a bien, observe la acción de Dios. No sus acciones, no lo que usted puede hacer, observe la acción de Dios. Noé trabajó arduamente, predicó y anunció lo que vendría que Dios le había dicho. Noé empieza a ver cómo traía los animales. No se desespera porque tenía que traer elefantes, tigres, murciélagos y un montón de cosas más. No estaba desesperado por eso. Noé estaba cumpliendo con el mandato de Dios, creando un arca durante 100 años y, como les digo, muy posiblemente también con sus hijos. Todo lo que Dios le había mandado, él estaba enfocado en completar esa tarea. En el versículo 16 vemos que una vez que todo estuvo completado, una vez que Dios había también traído a todos esos animales que él debía de traer, Jehová cerró la puerta. Una acción de Dios para decir, ok, este es el momento en donde va a empezar el juicio. Y hasta aquí los que son salvos. Y ahora empieza el juicio sobre los impíos, sobre el pecado. Hasta aquí, ahora es momento de traer juicio. Ahora es momento de abrir las cataratas del cielo, de abrir los abismos para que empiece a salir agua y deje lleno todo por completo e inundado todo. Miremos con atención por un momento esto que nos narra Génesis capítulo 7. Las aguas crecieron y subieron de tal manera que el arca flotaba. Las aguas cubrían todos los montes, incluso casi 7 metros más arriba. Toda carne y todo lo que tenía aliento de vida murió. Todo ser fue completamente destruido. Solamente quedó Noé y su familia. Y esas personas prevalecieron en el arca, en el diluvio. Un relato que es catastrófico y que podríamos decir que es un evento un evento apocalíptico que estamos leyendo. Y que Noé con su familia lo estaba experimentando. Pero veamos qué interesante. El énfasis que nosotros podemos hacer es precisamente lo que les acabo de decir, lo fatídico del acontecimiento, lo malo, lo catastrófico. Pero el accionar del juicio de Dios sobre todo, el accionar también del juicio de Dios sobre todo ser viviente y el diluvio que cubrió todo por completo, toda esa catástrofe es lo que vemos. Pero no nos detenemos a ver el accionar de Dios para con Noé y con su familia. Vea el accionar de Dios para estas personas que Él determinó que serían salvas. Dios cierra la puerta, protege a esta familia de lo que iba a suceder. Dios tiene un arca para esta familia donde se empieza a elevar y a flotar sobre las aguas que estaban cubriendo todos los montes. Dios tiene también un lugar de refugio para esta familia y los animales donde pueden tener sustento durante varios días. Dios preserva la vida de esta familia cuando la vida de muchas otras personas estaba siendo destruida. Dios cuida de Noé y su familia en el arca. Dios preservó la vida de esta familia cuando las aguas prevalecieron sobre la tierra en esta crisis. Nuestra perspectiva, hermanos, cambia cuando vemos el accionar de Dios en medio de la crisis. Cuando vemos el accionar de Dios a nuestro favor en medio de la crisis. Esto los israelitas también lo deberían aprender. El accionar de Dios era lo que iba a preservar sus vidas. Que las crisis vendrían, pero Dios determinaría preservarlos, cuidarlos y llevarlos a un lugar que Él les había prometido. Nuestra tercera lección el día de hoy es: debemos tener presente
el accionar de Dios con sus hijos. Él envió a su Hijo primogénito, a su Hijo para justificarnos, para redimirnos, y que por medio de Él también dar gloria a aquellos que pudieran ser salvos, como dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Por lo tanto, hermanos, si Dios nos justificó, si Cristo es quien murió y resucitó, ¿quién nos podrá acusar? ¿Quién nos podrá condenar? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Por el accionar de Cristo, hermanos, por lo que Cristo hizo, por lo que Dios determinó de antemano, somos más que vencedores. Recuerde esto, observe el accionar de Cristo el accionar de Dios en medio de la crisis. Y vea qué es lo que sucede con todas las personas a su alrededor cuando tienen crisis similares. Y vean lo bueno y hermoso y misericordioso y bondadoso y compasivo que es Dios con su vida en medio de la crisis. Vea el accionar de Dios con su vida, que es por gracia en medio de la crisis. Cómo trabaja a su favor. Y cómo por medio de Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Y cuarto punto. En la crisis, Dios no nos olvida. Que le quede muy claro esto. En la crisis, Dios no nos olvida. Durante 150 días las aguas prevalecieron, dice el relato. El arca estuvo flotando durante esos días. Todo era agua. No había nada de tierra a la vista. Prevalecía el silencio combinado con el sonido del agua. En medio de ese mundo tan gigantesco, lleno de agua, una familia y animales estaban en un arca. Pero no estaban a la deriva, no estaban desamparados. La crisis más fuerte había pasado, pero las consecuencias de esa crisis seguían la inundación. Dios, hermanos, estaba ahí cuidando de esa familia. Cuando dice el versículo 1 del capítulo 8, que Dios se acordó, no es que Él se había olvidado, es que Dios seguía interviniendo para cumplir la promesa al pacto que había hecho, que había realizado. Y es donde iba a finalizar el diluvio, protegiendo a Noé y a su familia. Y ahí este primer versículo, en esa frase, se demuestra la fidelidad que Dios tiene al pacto que hizo con Noé. Y que Dios mantiene la intención activa de preservar la vida de Noé. A Dios no se le había olvidado. No habían pasado los 40 días y dijo Dios, ay, se me ha olvidado que tengo a Noé ahí a la deriva. No. Él estaba siendo fiel a su promesa. Y era momento de poner fin a ese diluvio y seguir protegiendo a Noé y su familia. De esa manera, así como Dios llevó a cabo el juicio y abrió todas las fuentes de las aguas, así mediante su poder soberano hizo pasar un viento, dice, asimilando el acto que vimos en el principio de la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu estaba participando en forma activa en ese momento en donde todo fue creado. Y en ese pasaje también vemos el mismo término que se usa en Génesis capítulo 1, versículo 2 y en este capítulo 8, ruaj, viento, espíritu. Por lo tanto, así como el Espíritu de Dios también estuvo presente en la creación, así el Espíritu también estaba activamente presente, trabajando en la restauración después del diluvio. Dios cierra las fuentes del abismo que Él abrió. Dios hace que las aguas desciendan gradualmente, así como fueron creciendo. Dios hace que las aguas se retiren, se empiecen a retirar después de 150 días. Y eso hizo que el arca reposara en tierra firme en el monte Ararat,
ubicado actualmente entre lo que nosotros conocemos como Turquía, Armenia e Irán, ahí en una región entre esas fronteras. Dios, en medio de la crisis, se hace presente controlando todo, dejando todo limpio y estable. Dios cuida de los suyos y protege de los suyos en medio de la crisis. Y después de esa crisis lo lleva a un lugar seguro en donde ellos podían reposar después del diluvio. Vean el Dios tan poderoso y hermoso que vemos en este relato. Israel estaba conociendo cómo Dios cuida de los suyos, cómo Dios protege en medio de la crisis y cómo Dios también los lleva a un lugar para preservar sus vidas. Y los cuida no solamente en ese lugar, sino en todo ese trayecto. Y eso también es lo que vemos en el relato del pueblo de Israel cuando salen de Egipto. El cuidado que Dios tiene de su pueblo. Y hermano, hermana, tal vez usted se ha sentido solo o muy sola. Tal vez usted se ha sentido que incluso Dios se olvidó de usted, que incluso Dios se olvidó de su familia, que incluso Dios se olvidó de su situación. Pero mis hermanos, Dios no se olvida de los suyos. Créame, Dios no se olvida de usted aun cuando está en la crisis. Y esa es nuestra cuarta lección. Dios nunca se olvidará de usted. Y se lo digo con certeza. Dios nunca, nunca, nunca se olvidará de usted. Nunca. Él ha estado con usted cuando ha estado llorando solo en esa habitación o sola. Dios ha estado con usted cuando ha sentido esa desesperación en su soledad. Dios ha estado en su vida. Dios ha estado con usted en la pérdida de ese familiar, de ese ser querido. Dios ha estado con usted cuando usted en ese hospital se ha sentido solo y desfavorecido porque no hay cómo encontrar solución a esa enfermedad. Dios ha estado con usted en medio de esa crisis matrimonial, hombre, mujer. Dios ha estado con usted aún cuando cree que nadie lo ama y cuando cree que nadie lo quiere. Dios ha estado con usted incluso cuando no le encuentra sentido a esta vida y cree que ya nada más es importante. Dios ha estado con usted. Mi hermana, mi hermano, Dios ha estado con usted en cada situación de su vida y va a seguir estando con usted. Dios, mis hermanos, lo tiene tan presente a usted. Vean, Dios lo tiene tan presente a usted que no escatimó ni a su propio Hijo. Que Él lo entregó por sus pecados, por su rebeldía, por su maldad. Que Él lo entregó por usted. Y si Él entregó a Cristo por nuestros pecados, si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no le dará a usted la salida a ese problema también? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Tenemos el medio de nuestra salvación. Depositemos nuestra confianza en Dios. Creamos en lo que Dios ha dicho y creamos en que Él nos llevará a través de esa situación difícil, a través de esa crisis. No escatimó a su propio Hijo, lo entregó por usted. Ya usted tiene el medio de la salvación. Siga creyendo y afírmese en Jesucristo, que es su Señor y su Salvador. Dios, hermanos, prometió cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más tristeza ni dolor, donde ya no habrá más sentido de soledad, donde ya no habrán más problemas, donde Él secará toda lágrima, donde estaremos para siempre con Él contemplando su grandeza y contemplando su gloria que lo ilumina todo.
contemplando al Cordero que resplandece con su luz. Él nos llevará a buen puerto. Él nos llevará a buen puerto. Confiemos en nuestro Señor. Obedezcamos sus principios, mis hermanos. Descansemos en la gracia de Dios. En medio de la crisis, no se desespere, no se afane. Dios no se olvida de usted. En medio de la crisis, crea en sus promesas. Confíe en que Dios está accionando y actuando a su favor. Y confíe en que nosotros tenemos una esperanza de verlo a Él cara a cara.